Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar la definición de capacidad. Vamos a ver varios ejemplos y la vamos a relacionar con habilidad y competencia, ¿sí? Primero tenemos que tener muy en cuenta esta pirámide. La capacidad es un potencial para aprender. Recuerden que la capacidad es innata, es genética de la persona, ¿sí? Luego tenemos las habilidades, que es el potencial para hacer. Y las competencias es la capacidad para hacer con excelencia. O sea, yo tengo una capacidad genética, la voy a desarrollar para llevarla a la práctica, el hacer, ¿sí? Y luego, en la excelencia de esa capacidad, es cuando se logra la competencia, ¿sí? Este video está realizado en base al libro de Desarrollo del Talento Humano de Ayes Marta Alicia, ¿sí? Recuerden que está orientado a la capacidad en educación, ¿sí? Otro tema, en el canal tienen la definición de habilidad, competencia y relacionadas nuevamente con las capacidades, ya que no se pueden individualizar una de la otra porque están conectadas, ¿sí? Bien, vamos a la definición de capacidad. Dice que es la aptitud que cualquier persona tiene para llevar a cabo cierta tarea. Es la actitud que cualquier persona tiene para llevar a cabo cierta tarea. Otra de las ideas importantísimas es genética, ¿sí? Y me van a decir, bueno, sí, pero se pueden desarrollar las capacidades. Las habilidades se pueden desarrollar para hacer competencias. Las capacidades son genéticas. Hay personas que nacen con la capacidad de tocar música de oído, ¿sí? Nunca han estudiado música, no han visto las notas musicales, sin embargo, tienen esa capacidad innata. Bien, son una serie de herramientas en distintos campos del conocimiento, una serie de herramientas en distintos campos del conocimiento. Abarcan la flexibilidad mental, que sirve para medir con cuánta facilidad se enfrenta a un nuevo reto intelectual una persona. Que sirve para medir con cuánta facilidad se enfrenta una persona a un nuevo reto o desafío, ¿sí? Vamos a diferenciar capacidad de talento, porque muchas veces se confunde un talento con una capacidad. Un talento es una actividad o área específica del conocimiento en particular. Es una actividad o área específica del conocimiento en particular. Está formada por un conjunto de habilidades mentales. Ahí vemos
otra diferencia, perdón, de habilidades naturales, ¿sí? O sea, genéticas. Que en base a la dedicación y el trabajo intenso se desarrollan. Es decir, yo puedo tener una capacidad para, como les decía recién, para escuchar música de oído, ¿sí? Y poder tocarla. Pero también, si esa capacidad yo la desarrollo, le dedico tiempo, estudio y trabajo, o sea, práctica, voy a desarrollar un talento. Esa capacidad se va a transformar en un talento particular y en un área específica, ¿sí? Sin embargo, las personas que tienen capacidad para la música, ¿sí? Para los ritmos, tienen capacidad para un montón de instrumentos. Sin embargo, por ejemplo, si yo elijo el canto, tengo esa capacidad de cantar, voy a tener ese talento cuando yo lo desarrolle y trabaje en él. Siempre tienen que tener muy en cuenta esta pirámide, sí, es muy importante. La capacidad es potencial para aprender, genética innata. La habilidad es el potencial para hacer, que se debe desarrollar y educar. Y para hacer una competencia, esa capacidad para hacer debe hacerse con excelencia, ¿sí? Bien, recuerden que en el canal tienen la definición de habilidad, competencia y la relación que hay entre ellas desde el punto de vista de la educación. Si te sirvió el video, suscríbete, comparte y regálame un me gusta. Si tienes alguna duda o necesitas algún otro tema que tratemos, déjalo en los comentarios. Gracias.